actualidad, con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el Rumbo. Regresamos al Rumbo de la mañana, regresamos al Rumbo del país a las 11:05. Tenemos el placer de recibir a Iván Rodríguez, economista del país, analista de la situación económica nacional. Iván, buenos días, bienvenido. Buenos días, amigos. ¿Cómo están ustedes todos? Bien. Buenos días. Iván, hay quienes tienen la impresión, entre los que estoy yo, de que el tema de la reforma fiscal está enchivado. ¿Cuál es tu parecer sobre esto y la perspectiva, digamos, para los próximos días? Porque hay que cerrar el tema. Mira, hablando como político, porque aparte de economista, yo soy más político todavía. Me viene a la memoria un libro que me cayó en mis manos en el año 2002, de Dick Morris, se llama Juegos de Poder. Dick Morris fue un asesor de Clinton que introdujo el concepto de la triangulación política en la literatura de lo que es el marketing electoral. Y yo creo que esa propuesta, que para mí es una propuesta irresponsable de esos senadores, es parte de ese juego de poder donde definitivamente le han colocado un peñón, de esos peñón que está tirando el volcán de Isla Canaria a el poder ejecutivo. Ahí se lo han puesto en su camino. Porque si yo tuviese en mi época de adolescente en Villa Francisca, yo diría que es la gallolocada más grande que yo he podido ver. Porque ciertamente el país, en términos de gastos tributarios, son exenciones o incentivos fiscales, exhibe uno de los porcentajes más altos de América Latina. Eso es cierto. Y ahora ha bajado a 4.9 para el presupuesto del 2022 del Producto Interno Bruto, porque tenemos un Producto Interno Bruto que se ha proyectado muy fuerte para el 2022. Si tenemos un Producto Interno Bruto, para que ustedes tengan una idea, donde un punto porcentual representa 58.300 millones de pesos. Entonces, plantearse eliminar, así como si eso fuese sentarse en el típico bonao, comerse un plato de chivo, eliminar de un fuetazo 25 sectores o renglones que se benefician de esas exenciones tributarias, es un acto de irresponsabilidad mayúscula y de desconocimiento. Digo de irresponsabilidad y de desconocimiento porque lo primero es que ellos están hablando de 217,000 millones. El presupuesto que se envió para el año 2020, originalmente, estimaba un gasto tributario de 217,000 millones, pero luego ese presupuesto fue reestimado alrededor de junio o de julio de este año, fue reestimado, y ese gasto tributario que era 217,000 millones ya no es 217,000 millones. El gasto tributario estimado para el 2021 es hoy 263,504 millones de pesos. Es decir, aumentó del original en unos 22,184 millones. Ahora, ¿qué resulta? ¿Por qué hay reconocimiento? Bueno, por eso, porque ellos están hablando de un presupuesto que ellos mismos modificaron y lo llevaron de 217,487 a 263,504. Pero además es un acto de desconocimiento, porque si tú buscas, y yo le mandé ese cuadro a Federico hace un rato para que lo compartiera con ustedes, solamente el ITEVIS en esos 25 renglones representa 161,870 millones de pesos. Estamos hablando de que solamente el ITEVIS son el 57% de las exenciones
tributaria. Ahora, le voy a hablar nada más de 3 renglones del ITEVIS que están en esos 161.869 millones. Por concepto de alimentos y bienes exentos, alimentos, medicina y útiles educativos, etcétera, de lo que los economistas llamamos bienes, no servicios, las personas reciben exenciones por 106.630 millones de pesos. Eso es lo que nosotros dejamos de pagar cuando compramos una libra de arroz, cuando compramos una libra de carne o un artículo de los artículos que están exentos. Pero los servicios de salud y de educación representan alrededor de 35.000 millones de pesos. Entonces tenemos que tener cuidado cuando decimos, bueno, ¿hay muchas exenciones? Sí. Yo estaba viendo el último reporte de la CEPAL y el promedio para América Latina es un 3.7% de exenciones por gastos tributarios. Nosotros tenemos un 4.9%. Bueno, pues podríamos acercarnos al 3.7%. Si nosotros nos acercáramos al promedio de América Latina, nosotros bajaríamos el gasto tributario en 70.000 millones de pesos. Ahora, ¿tú puedes hacer eso en un decreto o en una ley? No. ¿Por qué? Porque esos 25 sectores están sujetos, cada uno de ellos, a leyes específicas y en algunos casos, leyes que tienen periodo de duración. Mira, por ejemplo, el caso de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Exacto. Esa ley fue hace menos de un año replanteada en la agenda legislativa y fue aprobado con una extensión mayor. Entonces tú tienes ya ahí un problema de tipo jurídico de derechos adquiridos que habría que replantearse. Yo siempre he postulado, se lo dije a Hipólito en el año 2011, le planteé al entonces candidato puntero en las encuestas para las elecciones del 2012, que no nos lleváramos del populismo de que esos gastos tributarios hay que eliminarlos, porque esos gastos tributarios hay que revisarlos. Y es verdad que hay muchos gastos tributarios que tú no lo puedes justificar, que tú puedes plantearte un proceso gradual, yo digo de 2 años, comenzando en el 2022 y terminando en el 2024. Por ejemplo, tú tienes Don Iván, el caso de... Ajá. Sí, disculpe, era en esa misma línea para ponerle quizá un ejemplo. Usted nos está diciendo que de los 4.9 que hay con relación al PIB por motivo de exenciones o facilidades, hay 200, que viene siendo 284.000, de los cuales, estoy redondeando, no como economista, de los cuales 161 vienen siendo prácticamente lo que usted señaló de ITEVI, de salud, de alimentos y esto. Nos quedan 123 que había que depurar. Entonces, primera pregunta, de toda esa batería de exenciones que hay puesta ahí con cargo a esos 123, ¿se ha hecho un análisis o hay una ponderación de cuáles exenciones, digamos, agotaron su vida útil y están llamadas a una revisión, de cuáles ciertamente sí contribuyen a la dinamización de otros sectores, quizá como el turismo, zona franca, no lo sé? Sí, eso último. Y lo último que le quería preguntar, que es algo que un poco que irrita el tema o requiere mayor claridad, el tema de los impuestos, de las exenciones a los combustibles, a los hidrocarburos. Bien, mira, Fede, tú tienes es bueno para la audiencia y teleaudiencia y audiencia de periodistas de tanta influencia como son ustedes. El tema de los gastos tributarios, tú tienes que verlo por los 25 sectores que reciben exenciones por concepto de las siguientes figuras impositivas. ITEVIS, impuestos sobre la renta, impuestos selectivos sobre los hidrocarburos, otros selectivos sobre el consumo, arancel, patrimonio, uso de bienes y licencia y otros. En el caso del impuesto sobre la renta, solamente las personas reciben, y eso es por concepto de lo que se llama mínimo exento, reciben una alta proporción.
porque el salario exento es alrededor de 39,000 pesos mensuales. O sea que el número de personas que reciben esa exención están incluidos en el concepto de impuestos sobre la renta. Tú tienes ahí la zona franca industrial. Para la zona franca industrial, que reciben incentivos por 23.228 millones, hay estudios que han determinado que esos incentivos pueden comenzar a desmontarse y no le crea problema a este sector. No es eliminarlo de una vez, pero gradualmente se pueden comenzar a desmontar desde el año que viene. En el caso del turismo, a mí no me preocupa mucho porque el turismo apenas recibe por concepto de exenciones 931 millones de pesos. Y eso podría hacer mucho ruido por poco dinero que afecten a un sector que le genera mucha actividad a la economía. Estamos hablando de que el sector turismo no es que aporta 8% al PIB. La radiación del turismo anda, de acuerdo a estudios del Banco Interamericano de Desarrollo, en la República Dominicana anda por un 24%. Así que un 24% de la economía, sale de una barato. u otra manera, se ve afectada por el turismo. Entonces tú tienes, en el caso, por ejemplo, aquí se habla de las instituciones sin fines de lucro, pero cuando tú hablas de que las instituciones sin fines de lucro se benefician con incentivos por más de 4,000 millones, por ahí está rehabilitación, ahí está el dermatológico, ahí está el oncológico. Entonces, por eso yo digo que es muy atrevida esa propuesta de los senadores que la hicieron ayer. Podría mover otros renglones y trabajar con eso. En el caso de los hidrocarburos, que yo vine y me preguntó, ahí hay mucho dinero por generación eléctrica, hay unos 6,014 millones, pero a mí me preocupa que aparece un renglón que se llama otros, que la estimación no desagrega cuáles son otros, que reciben 12,531 millones de pesos de exenciones. Bueno, ahí podríamos trabajar y tumbar parte de ese monto. Del propio ITEVI, del ITEVI que reciben la persona por concepto de bienes exentos, tú tienes que son 106,630 millones. Oigan bien, unos 107,000 millones de las exenciones que se van a eliminar en la propuesta de los senadores, las reciben la persona. Ahora, Hacienda tiene estudio que lo ha hecho el BID, que lo hizo el Fondo Monetario, que lo ha hecho el Banco Mundial y los técnicos de Hacienda, que demuestran a partir del uso de la encuesta nacional de presupuestos familiares, que una alta proporción de esas exenciones están siendo mayormente aprovechadas por los quintiles 4 y 5 de ingresos del país. ¿Qué significa eso? Que los sectores más pobres se están beneficiando en una proporción menor. Y yo se lo explicaba a ustedes recientemente. El tema de los bienes exentos hay que verlo a partir de lo que es la estructura, la nomenclatura arancelaria. Bajo una nomenclatura arancelaria, si tú, por ejemplo, colocas el renglón embutido, todo lo que sea embutido aparece en la nomenclatura arancelaria y eso aparece exento, pero tú tienes categorías de embutido que son diferentes. Tú tienes embutido malo, que es el que consumen los pobres, pero tú tienes embutido muy caro, que es el que consumen los... Entonces ahí tú podrías trabajar para que la focalización sea más efectiva. Pero la realidad es entonces que, escuchándolo usted hablando con este cuadro, desagregándolo de manera muy, muy precisa, si vamos línea por línea y exención por exención, los números no cuadran haciendo el ejercicio por ahí. Entonces estamos compelidos a hacer una reforma en lo cual esto será un colateral apenas. No, los números cuadran. Estoy diciendo del ITEVI, que el ITEVI de los 106,630 millones de pesos que reciben la persona por los bienes que están exentos, tú puedes por ahí tumbar probablemente un 40 o un 30% y ganarte 20 o 25,000 millones. Ahí tú tienes 25,000 millones. Si tú te vas a los hidrocarburos, tú te puedes ganar ahí la mitad, son 9,000 millones. En el impuesto sobre la renta de la zona franca, que son 23,000, tú puedes tumbar la mitad, bueno, y ahí tú tienes
12,000 millones. El tema del sector cinematográfico, tú tienes 4,800 millones, tú podrías revisarla ahí y ganarte la mitad. El caso del patrimonio, en el tema del patrimonio hay un problema serio con los activos de los sectores financieros, por ejemplo, y de los grupos agroindustriales que están exentos del pago de ese impuesto. Entonces tú podrías replantearte, porque ahí hay 38,000 millones y ajustar la cifra a la mitad, y ahí tiene 20,000 más. Sumando y sumando, ya yo estoy en 70,000 millones. Y la otra cosa, el año que viene, el año 2023-22, el gobierno probablemente, de acuerdo a la ejecución presupuestaria que yo tengo aquí al 30 de septiembre, tiene un ahorro por no ejecución de gasto de capital de cerca de 52,000 millones de pesos. Eso va como disponibilidad de caja para el cierre de año. No irá todo porque nos queda un trimestre. Yo dudo que en el trimestre septiembre-diciembre el gobierno pueda ejecutar mucha de esa partida, pero le va a quedar un sobrante de gasto no ejecutado. Y mira, hacía años, yo diría que hacía más de 10 años, desde el 2007 realmente, estamos en 2007, 2021, de hace 14 años, el presupuesto no presentaba un nivel superavitario casi terminando el año, un año fiscal. Entonces, Iván, hay un superávit a septiembre. Entonces la reforma es innecesaria. La reforma es innecesaria. El gobierno se ha creado un problema. Yo digo falta de estrategas políticas. No, pero es probable, es probable que sea el mismo juego del año pasado. Lanzar un globo de ensayo, irritar a la gente y después aparecer con que le hicimos caso a la gente. Bueno, no sé, hay juego de poder. Esa propuesta de los senadores le ha creado un gran problema al presidente Luis Abinader. Yo le aconsejaría al presidente Luis Abinader, y ha sido una propuesta que yo he hecho, la vengo haciendo desde el año 2016, sentarse con el think tank del sector privado y del sector público, conjuntamente con expertos internacionales de OCDE, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BID, sentarse en una mesa, pasarse un año trabajando el tema del análisis costo-beneficio de cada uno de esos incentivos y al final construir una matriz. Estos son los incentivos que se van a quedar. Sí. Y estos son los que se van a ir. Correcto. Y luego, entonces, de haber hecho eso, plantearnos el tema de las figuras impositivas. Oye lo siguiente, la República Dominicana cuenta con uno de los sistemas tributarios más armonizados con la estructura tributaria de las economías emergentes a nivel mundial. Tenemos un sistema tributario que armoniza con la clasificación tributaria que recomienda OCDE, que recomienda Fondo Monetario Internacional, con la excepción de que en la República Dominicana no existe la figura de la contribución de mejora, que una profunda reforma tributaria podría incorporarla, que es lo que yo llamo el incremento en el valor o la plusvalía de una determinada propiedad inmobiliaria como consecuencia de la realización por parte del gobierno de un determinado proyecto de inversión pública. Sí. El incremento que te genere en el valor catastral de esa propiedad, someterlo a una tributación. Eso podría verse y eso generaría muchos recursos, pero para eso tenemos que tener la ley de uso de suelo en la mano. Sí. Entonces, el otro tema es las tasas. Nosotros tenemos que modificar tasas. En vez de estar hablando de aumentar tasas en el impuesto sobre la renta y tasas en otras figuras impositivas, nosotros podríamos bajar tasas, también hacerlo por un horizonte de tiempo para atraer base.
¿Por qué ampliar base? ¿Por qué? Porque es que tenemos una economía subterránea, que es la economía que más aporta al Producto Interno Bruto, pero que tú no tienes contribución de esa economía al fisco. Entonces, ¿cómo tú puedes ir atrayendo a ese sector? Que hemos visto que se ha podido hacer algo con los sistemas de tributación simple, pero hay que trabajar más ese sector de informalidad a través de ayuda crediticia, de ayuda tecnológica, para irlo incorporando y que los niveles de evasión vayan bajando, porque esa es otra cosa. La evasión en República Dominicana es muy alta, pero hay que buscar la causa de esa alta evasión. Claro. Hay mucha complejidad en las leyes de tributación que hay que hacerla más simple. Y cuando tú hagas más simple, pues desaparece la planificación fiscal agresiva, que es lo que te genera ilusión, y al generar ilusión, también por ahí se pierde mucho dinero. Pero eso es comenzar a trabajarlo de cara al 2024, al 2025, trabajarlo ahora. Claro. E ir haciéndolo gradual para de manera que al cierre de este gobierno nosotros podamos contar desde el punto de vista macroeconómico con una presión fiscal que sea más o menos similar a la del promedio de América Latina o cerca de la del promedio de América Latina. Y que no genere daño su aplicación por un impacto imprudente, ¿verdad? Claro. Gracias. Claro. Gracias, siempre Iván. A su orden, siempre muchísimas a su orden. gracias. Saludos a todos por allá. Saludos. Okay. Rumbo de la mañana. Ya tus mañanas tienen un nuevo rumbo.